DMT, la molécula del espíritu. Rick Strassman. Prólogo. Las primeras sesiones. Una mañana de diciembre de 1990, administré a los voluntarios Philip y Nils una inyección intravenosa con una gran dosis de DMT. Fueron los primeros en recibir DMT en el marco del estudio. Me ayudaron a determinar cuál sería la mejor dosis y la mejor manera de inyectarla. Fueron nuestros conejillos de indias humanos. 2 semanas antes, había administrado a Philip la primera dosis de DMT. Como verá más adelante el lector, esta inyección intramuscular en el brazo no dio resultados completamente satisfactorios. Por lo tanto, optamos por la vía intravenosa y en esa forma fue que Nils recibió la droga por primera vez una semana después. La reacción de Nils nos dio a entender que la dosis que le suministramos fue muy baja. Siendo así, aquella mañana Philip y Nils iban a recibir dosis mucho más elevadas de DMT intravenosa. Era difícil de creer que realmente estuviéramos administrando DMT a voluntarios humanos. Por fin había concluido el proceso de 2 años para obtener permisos y financiamiento. Llegué a pensar que nunca terminaría. Alcanzar la meta nunca nos pareció tan probable, pero seguíamos luchando por lograrlo. Philip y Nils ya tenían experiencia con la DMT, algo que me alegraba. Aproximadamente un año antes de empezar el estudio, los dos habían participado en una ceremonia en que un curandero peruano dio a todos los participantes ayahuasca, el legendario brebaje que contiene DMT. Ambos se entusiasmaron con esta forma activa de DMT de administración oral y estaban deseosos de fumarla pura al día siguiente, cuando un miembro del grupo la consiguió. Querían experimentar sus efectos de una manera mucho más inmediata e intensa de lo que era posible con la infusión. Las experiencias de Philip y Nils al fumar DMT fueron típicas. Un comienzo asombrosamente rápido de los efectos, una manifestación caleidoscópica de alucinaciones visuales y la separación de la conciencia del cuerpo físico. Lo más curioso de todo es que había una percepción del otro en alguna parte de aquel mundo de alucinaciones al que esta excepcional sustancia psicodélica les permitió entrar. Su experiencia anterior con la DMT fue un factor muy importante para escogerlos como primeros voluntarios. Philip y Nils ya estaban familiarizados con los efectos de la DMT. Más importante aún, conocían los efectos de fumar la droga, lo que les ayudaría a determinar la conveniencia de los 2 métodos de administración que estábamos considerando, el intramuscular, IM, o el intravenoso, IF, para reproducir todos los efectos de su aspiración en un cigarrillo. Debido a que los consumidores de DMT con fines recreativos suelen fumarla, queríamos acercarnos lo más posible a los efectos que se sienten al consumirla de esta manera. El día en que Philip recibió su primera dosis de DMT por vía intramuscular, ya yo estaba adelantándome a los acontecimientos. Tal vez el método intramuscular sería demasiado lento y moderado, en comparación con el de fumar la droga. Lo que había leído sobre la DMT intramuscular me daba a entender que tardaría hasta 1 minuto en empezar a hacer efecto, o sea, mucho más tiempo que cuando se fuma. No obstante, como casi todos los artículos que se habían publicado sobre investigaciones con DMT en humanos indicaban que la sustancia se había administrado por vía intramuscular, estaba obligado a comenzar de esa manera. Según esa bibliografía anterior, la dosis que daría a Philip, de 1 mg/kg, o sea, 1,75 mg, probablemente sería algo elevada. Philip tenía 45 años cuando comenzó su participación en nuestro proyecto. Con lentes y barba, de estatura mediana y de complexión promedio, era conocido internacionalmente por su labor como psicólogo clínico, psicoterapeuta y organizador de seminarios. Era de voz suave pero directa y generaba gran afecto entre sus amigos y clientes. En aquella época, Philip estaba empezando un proceso de divorcio que luego resultó ser particularmente largo y difícil. Había experimentado en su vida muchos cambios profundos, derrotas y victorias, y parecía asumir lo bueno y lo malo con la misma ecuanimidad. Le gustaba decir que iba a publicar un exitoso libro de autoayuda con el título Sobreviviente de la vida. Había pasado por lo menos 5 años desde la última vez que administré una inyección intramuscular de cualquier tipo y me producía nerviosismo la idea de aplicar de esta manera la primera dosis de DMT. ¿Qué pasaría si lo hacía mal? La última vez, según recuerdo, estaba administrando la droga antipsicótica conocida como haloperidol a un paciente perturbado que tenía psicosis. Este tipo de pacientes solían estar inmovilizados porque los asistentes de psiquiatría o la policía los dejaban atados de brazos y piernas para asegurarse de que su comportamiento caótico y atemorizado no terminara en violencia. Por ese motivo, sus brazos se mantenían en una posición relativamente estable cuando los iba a inyectar.
Traté de tener presente la destreza con que administraba inyecciones intramusculares, pues lo había hecho cientos de veces. El secreto estaba en pensar que la jeringa era un dardo. En la facultad de medicina nos enseñaron a hacer como que estábamos lanzando un dardo al músculo redondeado del deltoides en el hombro, o al glúteo mayor. Por lo general se obtenían resultados excelentes al hacer un solo movimiento fluido y aliviar la presión justo cuando la aguja atravesaba la piel y entraba en el músculo. Practicábamos con toronjas. Philip, en cambio, no era una toronja ni un paciente psicótico agudo al que tuviera que administrar un sedante en contra de sus deseos. Era un colega, un amigo y un voluntario de la investigación, en la que tenía el mismo nivel que los empleados y yo. Philip tenía la misión de servir de explorador. La enfermera Cindy y yo lo esperaríamos en el campamento, para que a su vuelta nos contara los detalles de los lugares que había visitado. Mientras me dirigía al cuarto de Philip, iba practicando mi técnica en el aire. Philip estaba acostado en la cama. Su novia de hacía poco tiempo, Robin, estaba sentada cerca de él. El brazalete del esfigmomanómetro le rodeaba el brazo sin estar apretado. Durante la sesión, verificaríamos a menudo su ritmo cardíaco y presión arterial. Le expliqué lo que iba a hacer. Te limpiaré el hombro con alcohol. Toma todo el tiempo que necesites para relajarte y prepararte. Luego te introduciré la aguja en el brazo, la retraeré para asegurarme de no entrar en una vena y empujaré el émbolo. Tal vez te molestará, o tal vez no. Eso no lo sé. Deberás sentir algo en un minuto o menos, pero no puedo decirte qué sentirás. Vas a ser el primero. Philip cerró los ojos durante unos instantes mientras se preparaba para adentrarse en un territorio desconocido, en mundos que solo él percibiría, y nosotros nos encargaríamos de vigilar sus funciones vitales. Abrió bien los ojos y nos miró brevemente una vez más, luego los cerró, respiró hondo y al exhalar dijo, «Estoy listo». No hubo ningún problema con la inyección. Después de poco más de un minuto, abrió los ojos y empezó a respirar profundamente. Parecía encontrarse en un estado alterado de conciencia. Se le habían dilatado las pupilas, empezó a gemir y sus líneas de expresión se suavizaron. Cerró los ojos y Robin le tomó la mano. Siguió acostado, completamente inmóvil y silencioso, con los ojos cerrados. ¿Qué estaba pasando? ¿Se sentía bien? Su presión arterial y ritmo cardíaco parecían normales, pero ¿qué pasaba con su mente? ¿Le dimos una sobredosis? ¿O tal vez la inyección no le había hecho efecto? Unos 25 minutos después de la inyección, Philip abrió los ojos y miró hacia Robin. Le sonrió y dijo, «Podría aguantar una dosis mayor». Todos suspiramos aliviados. Al cabo de 15 minutos, o sea, 40 minutos después de la inyección, Philip empezó a hablar en forma lenta y entrecortada. Nunca perdí el contacto con mi cuerpo. En comparación con fumar DMT, los efectos visuales y los colores eran menos intensos, y los diseños geométricos no se movían tan rápidamente. Me tomó la mano para que le diera consuelo. Pero mis manos estaban húmedas de sudor y se rió de buena gana al percibir mi ansiedad que, por supuesto, era mucho mayor que la suya. Al levantarse para ir al baño, Philip estaba tembloroso. Tomó un poco de jugo de uva y de yogur, y llenó la escala de evaluación. Se sentía atontado, con la mente borrosa y torpe mientras me acompañaba en mis idas y venidas a otro edificio donde yo tenía cosas que hacer. Era importante mantenerme a su lado para observar cómo se comportaría durante las próximas 2 horas. Al cabo de 3 horas de su inyección de DMT, Philip parecía estar bastante bien como para que Robin se lo llevara a casa. Nos despedimos en el estacionamiento del hospital y le dije que lo llamaría esa noche. Cuando hablamos, Philip me dijo que Robin y él habían ido a almorzar al salir del hospital. Inmediatamente se sintió más alerta y concentrado. Durante el viaje a casa, se sentía eufórico y los colores parecían más intensos dondequiera que mirara. Daba la impresión de estar feliz. Unos días después, Philip me mandó un informe por escrito. Lo más importante era su último comentario. Esperaba saltar a un nivel superior, abandonar el cuerpo y la conciencia del ego, dar el salto al espacio cósmico. Pero no fue así. El trance al que se refería Philip es lo que ahora llamamos el umbral psicodélico de la DMT. Uno lo cruza cuando percibe una separación entre la conciencia y el cuerpo y los efectos psicodélicos sustituyen por completo el contenido normal de la mente. Hay un sentido de asombro o sobrecogimiento y una innegable sensación de certidumbre sobre la realidad de la experiencia. Estaba claro que esto no había sucedido con la dosis de 1 mg/kg de DMT intramuscular. Era magnífico tener a Philip en ese papel de explorador.
Era una persona madura desde el punto de vista psicológico y estaba familiarizado con los efectos de las drogas psicodélicas en general y la DMT en particular. Podía establecer comparaciones claras y comprensibles entre distintas drogas y las diferentes formas de administrarlas. Su caso era una confirmación decisiva de nuestra decisión de reclutar solamente a sujetos experimentados en el consumo de sustancias psicodélicas. El informe de Philip no dejó duda alguna de que los efectos de la DMT intramuscular eran inferiores a los de la DMT aspirada. Pensé en la posibilidad de administrarle una dosis más elevada. Sin embargo, incluso si se daban los máximos efectos, dudé que la vía intramuscular llegara a producir la subida o descarga, que es otro rasgo característico de la DMT fumada. Durante esta subida, que generalmente ocurre en los primeros 15 a 30 segundos después de fumar la DMT, la transición de la conciencia normal a una abrumadora realidad psicodélica pasa con una velocidad impresionante. Este efecto como de cañón nuclear es lo que los consumidores de la droga encuentran tan aterradoramente atractivo. Estaba claro que necesitaríamos una manera más rápida de introducir la DMT en el sistema. La mayoría de los consumidores de DMT con fines recreativos la fuman en una pipa, esparcida sobre marihuana o sobre alguna hierba no psicoactiva. Ese no es el método ideal para hacer llegar la DMT al organismo. Muchas veces la droga se incendia, lo que resulta desconcertante cuando uno trata de inhalar la mayor cantidad posible de los vapores. El olor de la DMT al quemarse produce intensas náuseas, como sucede al quemarse el plástico. Cuando la droga surte efecto y el espacio en que se está parece empezar a quebrarse como vidrio, mientras sucede otro tanto con el propio cuerpo, es casi imposible saber si se está inhalando o exhalando. En ese estado de embriaguez, es difícil imaginarse que uno pueda aspirar la mayor cantidad posible de esa sustancia química llameante y fétida. La forma más rápida y eficiente de administrar DMT es mediante inyección. Las inyecciones intramusculares dependen del flujo sanguíneo relativamente limitado a través de los músculos para distribuir la sustancia por el organismo, por lo que es el tipo más lento de inyección. Las drogas también pueden inyectarse en la piel o subcutáneamente, donde el flujo sanguíneo, un poco más abundante, hace que esta sea una vía más rápida, aunque generalmente más dolorosa. La inyección en vena es el mejor método, pues la sangre saturada con la droga fluye hacia el corazón. Este bombea la sangre para hacerla pasar por los pulmones, volver al corazón y abrirse paso al resto del cuerpo, incluido el cerebro. El tiempo que toma este proceso completo, que los fisiólogos llaman tiempo del brazo a la lengua, suele ser de unos 16 segundos. Consulté con el colega que había producido la DMT, el Dr. David Nichols, de la Universidad Purdue, en Indiana. Coincidió conmigo en que debía usar la vía intravenosa. Mientras reflexionábamos sobre nuestra ansiedad mutua acerca de este cambio de planes, añadió secamente: "Me alegro de que sea usted y no yo". Había llegado la hora de pedir la opinión del Dr. W., el médico de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que, después de ayudar a sacar adelante el proyecto durante los 2 años que duró el proceso regulatorio, estaba encargado de su supervisión. Cuando lo consulté, se rió y dijo: "Usted es el único investigador científico en el mundo que está experimentando con la DMT, así que usted es quien decide". Tenía razón, pero me producía inquietud entrar tan rápidamente en ese territorio desconocido, después de administrar solamente una dosis de DMT. Había un solo informe anterior publicado en que se describía la administración intravenosa de DMT, pero había sido a pacientes psiquiátricos, no a voluntarios normales. En aquel proyecto de los años 50 se estudiaron sujetos seriamente incapacitados por la esquizofrenia, que en su mayoría no podían informar mucho sobre sus experiencias. Por ejemplo, en el caso de una desdichada mujer, no le pudieron detectar el pulso durante un rato después de recibir DMT por vía intravenosa. Ese informe fue lo que me hizo revisar cuidadosamente la función cardíaca de todos los candidatos a voluntarios 3. El Dr. W. recomendó probar con aproximadamente la quinta parte de la dosis al cambiar a la vía intravenosa. Así seguramente obtendrá niveles más bajos de DMT en la sangre y en el cerebro de lo que obtenía administrándola por vía intramuscular, y tendrá un mayor margen para maniobrar, dijo. De esa manera, nadie recibirá una sobredosis.
En nuestro caso, esto significaba convertir la dosis intramuscular de 1 mg/kg a una dosis de DMT intravenosa de 0,2 mg/kg. Philip y Niels se habían ofrecido como voluntarios para esta fase nueva e inexplorada de la investigación, la de buscar una dosis satisfactoria de DMT por vía intravenosa en voluntarios normales. Como los dos habían fumado la droga anteriormente, podríamos hacer una comparación directa entre los efectos del método intravenoso y los de fumar la sustancia. En el caso de Philip, pudimos comparar la vía intravenosa con la intramuscular. Niels tenía 36 años cuando se sumó a nuestra investigación. Cuando era más joven, se había afiliado al ejército, donde quería especializarse en explosivos. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que no estaba apto para el servicio militar y solicitó su salida adelantada por motivos psicológicos. Casualmente, Philip fue el psicólogo que le hizo esa evaluación y desde entonces han sido amigos. Niels tenía un gran interés en las drogas psicoactivas y siempre estaba en busca de algún producto no reconocido de origen vegetal o animal que produjera esos efectos. Había escrito algunos panfletos populares sobre el tema, incluido un artículo en que anunciaba su descubrimiento de las propiedades psicodélicas del veneno de un sapo del desierto de Sonora. Dicho veneno contiene altos niveles de 5-metoxi-DMT, un compuesto estrechamente relacionado con la DMT. Cuando se fuma, el efecto es bastante intenso. Niels era un tipo alto y desgarbado, amigable y divertido. Había tomado LSD muchas veces y perdió la cuenta después de la dosis 150. La primera vez que fumó DMT, el año anterior en casa de Philip, quedó profundamente impresionado.